Muy bien, hermanos, para la gloria de Dios, estamos iniciando entonces en esta mañana de Santo Sábado, estamos iniciando con nuestra amada escuela sabática. Por este trimestre estamos estudiando, mis amados hermanos, estamos estudiando lo que corresponde a la iglesia remanente, ¿cierto? A la iglesia remanente en nuestra escuela sabática. Hoy nos corresponde estudiar el tema que se titula en la lección número 6, la iglesia remanente y el mensaje del primer ángel. Así que vamos a hacer, después de saludarlos a todos y desearles un feliz sábado, eh, hermanos, no quisiera iniciar la clase sin que antes, al menos, por favor, ustedes o enciendan la cámara o abran el micrófono y deseen a los hermanos mutuamente un feliz sábado para que sepamos que estamos acompañados, nos podamos saludar. Por favor, los que puedan, activen el micrófono y expresen el feliz sábado, hermanos. Igualmente desde acá, les estamos saludando y deseándoles también a ustedes un feliz sábado. Hermana Mónica, hermana Argenis, a Feliz todos, sábado, ¿cómo hermano. están? Señor la bendiga, Chao, hermana hermano Carlos, Dios lo Argenis. bendiga. Igualmente, Feliz Feliz sábado, sábado para todos los hermanos. hermano, amén. feliz sábado. Ven, hermana Franci. Allí está Anita con Carlitos, igual, Carlitos, un feliz sábado. Hermano Jairo, hermana Adriana, al hermano Giovanni, todos nuestros hermanos, que el Señor Feliz los sábado para bendiga. todos. Igualmente, Feliz sábado para todos los hermanos. amén. Amén. Amén, hermano. Igualmente, nuestra hermana Zoraida también, hermana, si está nuestro hermano Willington allí, igualmente, Estefanía, creo que es nuestra hermana Janet, que está allí con el móvil de 1234, confírmeme, hermanita, la hermana Unice, igualmente, a todos hermanos, la hermana Elisa, a todos por igual, Hermanos, hermano, hermanos, hermano buenos días para Alfonso, todos. igualmente, Feliz hermanita sábado para todos, Ángela, hermano. Les quería comentar algo. Martica se puso muy mal y la hospitalizaron. Tocó llevarla al hospital porque los dolores son muy fuertes y la hospitalizaron. Entonces hoy no me voy a reunir con ella, ya será mañana que la visite al hospital. ya, hermana Ángela, ella fue hospitalizada anoche, esa Sí, mañana. sí, hermano, parece ser que fue anoche, no me especificó la hora, pero me dijo que se sintió súper mal porque los dolores cada vez son más fuertes. Entonces la llevaron para el hospital. Pero Perfecto. entonces no me dijo a qué horas. De más que fue en la noche, porque yo anoche hablé con ella y todavía no había sido hospitalizada. Además que fue, digamos que a la madrugada o a medianoche. Ok, bueno, entendemos que la señora Marta ha estado en contacto con la hermana Ángela. Ella le ha venido hablando de la esperanza en el Señor. El Espíritu Santo ha estado contendiendo con ella. Ella ha demostrado ser muy receptiva, a pesar de su condición, ha mostrado tener una fe firme en el Señor. Y bueno, igualmente ha reconocido sus pecados, ha estado dispuesta a confiar y abandonarse en los brazos del Señor. Pero estas cosas suceden, hermanos. Lo que podemos hacer en este momento es arrodillarnos y clamarle a Dios para que haga su voluntad. Esas personas, hermanos, yo les cuento un testimonio así cortico, hermanos, para que antes de orar sepamos por qué vamos a orar. Hace unos años, quizás unos 25 años tal vez atrás, tuve la oportunidad de conocer a un señor que vivía en el campo, abuelito ya él, muy enfermo, y lo trajeron acá a la ciudad, era amigo de la familia, y llegó un momento donde el señor, avanzado en edad, eh, el médico, después de hacerle todos los exámenes, lo desahuciaron.
tenía un cáncer en el estómago y estaba invadido todo él. A pesar de que él tenía lucidez, todavía tenía vigor físico. Entonces, por esos días, visitándolo en el hospital con la familia y mi madre, el médico llamó a los familiares aparte y nos dio, eh, bueno, les dio la información de que ya no podían hacer nada más por él, nada más. Él estaba muy invadido de ese cáncer y entonces tocaba retirarlo del hospital, llevarlo a la casa a que pase los últimos días. En esos términos nos habló el médico. Entonces la familia, realmente nosotros éramos amigos de la familia, no familia, pero estábamos ahí con mi madre. Entonces la familia, las hijas, decidieron que no le iban a decir nada, que nomás le iban a decir que lo iban a retirar, que lo habían dado de alta, que se iba para la casa. Y entonces yo no vi prudente ni sensato hacer eso. Y bueno, el Señor me puso en la mente la idea de decirles a la familia que no estaba correcto lo que iban a hacer y que era mejor decirle la verdad y les expliqué por qué. Les expliqué la razón por qué tocaba hablarle a él la verdad. Estaba a punto de morir y él necesitaba conocer la verdad porque necesitaba arrepentirse. Bueno, primero reconocer sus pecados. Necesitaba arrepentirse de sus pecados. Necesitaba reconocer que Cristo murió por él y que su justicia lo podía perdonar y aún así descanse si él moría reconociendo sus pecados, arrepentido, reconociendo la justicia de Cristo para su salvación, que no importa si moría mañana o pasado, él iba a morir con la esperanza de resucitar. Entonces, cuando yo le expliqué a la familia eso y de paso los instruí en el plan de salvación, ellos autorizaron, cayeron en cuenta y dijeron, sí, tiene toda la razón, pero ese trabajito, por favor, se lo dejamos a usted. Usted va a ser la persona, le autorizamos para que ingrese a la habitación y le hable a él. Y bueno, gracias a Dios que se me dio esa linda oportunidad. Y el señor se llamaba Alberto, Alberto Enríquez. Y bueno, gracias a Dios yo ingresé a la habitación de él solo, hablé con él, hablé con él. Y le referí las palabras que una vez el profeta Isaías le dijo a Ezequías: arregla tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Le expliqué a don Alberto la situación que estaba pasando, la situación real, su situación de salud y cómo los médicos habían dicho lo que habían dicho, pero les puse el plan de salvación. Hermanos, me llevé una sorpresa con don Alberto porque él con toda la tranquilidad, él no se desesperó ni se puso a llorar, era una persona muy lúcida. Me dijo: Carlitos, así me llamaba él, yo estoy consciente de eso, sé que es así y gracias por darme este mensaje. Eh, don Alberto aceptó al Señor. Amén. Nos arrodillamos, él le pidió perdón al Señor por sus pecados y reconoció a Cristo, le pidió que le concediera la oportunidad de ser perdonado, de ser aceptado y se abandonó en sus brazos. Resulta, hermanos, de que hicimos las vueltas,
Ese día lo llevé a mi casa. Eh, Allí le instalé frente a la cama el televisor y ahí le compartí unos temas en video que yo tenía sobre el plan de salvación. Y ese día, todo el día estuve compartiendo con él. Al otro día, él debía viajar hacia su pueblo a 2 horas de acá de la ciudad. Y bueno, fue muy alentador, ¿no? En el momento de despedirnos, eh, este servidor tuvo la oportunidad de decirle: don Alberto, nos vamos a despedir. eh, Quizás no nos vamos a volver a ver ahora en esta tierra, pero me gozo en el Señor al saber que usted ahora es un hijo de Dios, forma parte del pueblo de Dios, ha aceptado la gracia, la misericordia, el perdón que le otorga el Señor, se ha arrepentido de sus pecados y debe estar seguro que si usted descansa, mm, su próximo momento de vida va a ser cuando el Señor lo resucite, ya sin enfermedades, transformado para vivir la vida eterna. Estaba totalmente convencido. Estaba muy animado, con una sonrisa. Nos despedimos y las últimas palabras fueron: don Alberto, si no nos volvemos a ver, porque él me había invitado a la casa que vaya a los 3 días. Si no nos volvemos a ver, entonces nos vemos el día de la resurrección, cuando su merced se ha despertado para vivir la vida eterna. Nos volveremos a encontrar. Nos despedimos, hermanos, y a los 3 días murió. A los 3 días murió, conservando la fe, feliz, con esperanza y una muerte muy tranquila en su casa, con una sonrisa y con la esperanza de que ahora él moría en el Señor y que los que mueren en el Señor mueren con esperanza. Y así han habido muchas personas que hemos tenido que hablarles en su lecho de muerte y han muerto. Y quizás como el ladrón en la cruz, así sea a última hora, ellos no tuvieron la oportunidad de conocer toda la verdad para obedecerla, pero decidieron en su corazón confesar sus pecados, abandonarse. Hoy, hermanos, queremos orar por doña Marta. Queremos dejarla en sus manos, en las manos de Dios. Si Él va a extenderle la vida para que ella conozca la verdad y la obedezca y sea un testimonio, si Él va a levantarla de esa enfermedad, amén. Gloria a Dios. Pero si no es así, pidámosle que en la fe de la luz que alcanzó a conocer, el Señor le permita descansar de su dolor, descansar de su enfermedad, para que en lo poquito que haya creído, en la poca luz que haya obedecido, en el arrepentimiento sincero que ella tuvo ya de sus pecados, el Señor la perdone. Así que, hermanos, yo quisiera que en este momento oráramos por ella. ¿Quién de nuestros hermanos desea hacer la oración especialmente por la señora Marta? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, a ti acudimos a esta hora solamente para darte gloria y honor a ti, Señor. Tú eres el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio.
En tu misericordia y en tu voluntad esperamos, Señor, porque tú has sido el refugio de nuestras vidas. En esta ocasión, Señor, estamos orando por la señora Marta. Tú conoces su vida, tú conoces las intenciones de su corazón. Tú conoces, Señor, su caminar, su entrar y su salir. Padre mío, el diablo la ha llevado a un estado de enfermedad. El diablo la ha empujado a violar las leyes de la salud, a cometer iniquidades. Pero, Señor, en la justicia tuya, en tus méritos y por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, tú la has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ella, Señor, está pasando momentos bastante difíciles en su estado de salud. Pedimos humildemente, Señor, que no tengas en cuenta, Padre mío, sus pecados, que en la justicia de Cristo le perdones, que por favor tú intervengas con todo el poder de tu voluntad. Si es tu voluntad restaurarla, Señor, para que ella pueda estar con nosotros, conocer la luz y alabar al verdadero Cristo. Amén. Pero si no es así, Señor, si tú ves que la luz que ella conoció, ahora, Señor, la aceptó, lo poquito, con esa fe que tú le has dado, con esa seguridad en ti, Señor, con el convencimiento del Espíritu Santo y el arrepentimiento que le has dado de sus pecados. Si tú ves que ella debe descansar de sus dolores, ponerle fin a la vida, Señor, para salvarla, para conservarla para el reino eterno. Si tú ves, Señor, que tu voluntad es que ella descanse, por favor, ayúdala, Señora, a conservar esa fe que le has dado hasta el último momento, a que se aferre a ti, Señor, con todas sus fuerzas. Bendícela, Señor, bendice a sus familias, concédeles la fortaleza, concédeles la fe, el ánimo. Y en este momento te ruego, Señor, que donde quiera que ella esté, tú la bendigas, tú le animes, que ella sienta que tú la abrazas, que tú estás a su lado. No importa si su cuerpo está deteriorado, si su cuerpo está enfermo, no importa, Señor, que ella sienta que tú la has perdonado en la justicia de Cristo, que ella pueda conservar la esperanza, la fe, hasta el último momento de su existencia. Si ella ha de descansar, Señor, que descanse con la esperanza de resucitar y verte, Señor, regresar en las nubes del cielo para darle la vida eterna. Padre mío, gracias por esta linda oportunidad que le diste a la hermana Ángela de conocerla, de enseñarle al verdadero Cristo, de hablarle. Te pido que la bendiga, Señor, que la fortalezcas. Si la has de levantar de ese lecho de dolor, que la gloria y la honra sea para ti. Si la has de traer al seno acá de la iglesia en casa de la hermana Ángela, que toda la gloria sea para ti. Por eso te ruego, Señor, que bendigas a la hermana Ángela, que bendigas a su hija Joana, que bendigas a su nieto, que bendigas a Santiaguito, que bendigas a sus padres, a sus hermanos. Señor, que en este día podamos darte la gloria y la honra a ti, Padre mío. Que en tu voluntad nuestras oraciones que hacemos en el nombre de Jesús sean escuchadas conforme a tu voluntad también respondidas. Padre mío, gracias porque te amamos, porque nos das la oportunidad de alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, gracias, hermana Ángela, por compartirnos y por permitirnos orar. En esta mañana queremos decirles que venimos estudiando entonces la lección de la escuela sabática, ¿cierto? Que venimos estudiando la lección de la escuela sabática, la de 1945, que se llama La Iglesia Remanente, la Iglesia Remanente. Hemos revisado ya algunos temas. Hemos revisado ya algunos temas, hermanos,
con nuestros hermanos y bueno, hoy queremos entonces continuar, ¿cierto? Recuerden que la primera escuela sabática, el primer estudio que revisamos fue sobre la iglesia en todas las épocas, ¿sí? La segunda lección que revisamos, que se tituló La iglesia remanente y los mandamientos de Dios. Después pasamos a lo que es la iglesia remanente y el testimonio de Jesús. Estuvimos estudiando ese tema muy importante, ¿no? Sobre el testimonio de Jesús y el don profético. Esta mañana yo me vi sorprendido, hermanos, me vi sorprendido. Alguien me hizo la pregunta a las 5 de la mañana, me escribió y, hermanos, me vi sorprendido con la pregunta que se me hizo, porque realmente, hermanos, cuando nosotros estudiamos la lección de la escuela sabática, asistimos a los cultos, escuchamos los videos, pues manejamos una sola doctrina, un solo concepto, estamos unidos en doctrina, ¿cierto? Pero cuando se desprecia o se menosprecia estos momentos de estudiar, cuando no se escucha los temas, cuando no se investiga, cuando no se saca tiempo para leer, para revisar, pues obviamente no podemos tener el mismo concepto. ¿Sí? Y entonces hay preguntas, hay cosas que no compaginan con la doctrina sana. Entonces la pregunta que me hacían, hermanos, y quiero eh, que abran los micrófonos para que opinen, dos o tres hermanos. La pregunta que me hacían en esta mañana era, hermano Carlos, ¿usted cree que los pioneros fueron inspirados como profetas? O sea, que fueron inspirados los pioneros, que los pioneros fueron inspirados. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me hacía era, ¿usted cree que la iglesia es el profeta del tiempo del fin? Entonces, hermanos, ¿qué opinan ustedes de esas dos preguntas? ¿Qué hubieran respondido ustedes? La primera. ¿Usted cree que los pioneros fueron inspirados como fue la hermana Huay como profeta? Y la segunda pregunta es, usted cree que el remanente, la iglesia es el profeta del tiempo del fin? Hermanos, ¿quién va a opinar para responder la pregunta? Aquí veo el Hermano. micrófono de la hermana Ángela y veo el micrófono de la hermana Franci y el hermano Luis. Entonces, y el hermano Jairo. Entonces, hermanos, va entonces a opinar la hermana Ángela. Una vez que ella termine, continúa la hermana Franci o el hermano Luis y termina el hermano Jairo. Entonces, hermana Ángela, por favor, responda a la pregunta. Comente, por favor. Sí. Primero que todo, hermano, muchas gracias por todas las oraciones de todos los hermanos. Y bueno, muchas gracias, hermano, por esa oración que tuvo por Marta. Bueno, los pioneros eran hombres muy dedicados al Señor, pero ellos no eran inspirados, eran iluminados. Eran hombres con mucha fe, mucha oración. Se la pasaban toda la noche, a veces habían noches enteras que se pasaban estudiando y, y reunidos con la profeta. Y cuando no podían entender algo, se arrodillaban y oraban fervientemente y entonces ahí es donde el Espíritu Santo tomaba a la profeta y la iluminaba, pues la dirigía, la inspiraba, le mostraba esa verdad que ellos no podían entender. Entonces, eh, ellos no eran inspirados, sino iluminados, porque bueno, los santos ángeles iluminaron a Miller y nos iluminan a nosotros, nos llevan a la verdad. Y la segunda pregunta, sí, claro, ella es la profeta del fin. Ella es la profeta porque podemos ver cómo ella fue escogida. Antes el Señor le había presentado esta oportunidad a un hombre, pero él la rechazó. Y el Señor en su amor, misericordia por su pueblo, él siguió buscando y dijo, esta niña es, la niña de 17 años que estaba al borde de la muerte, dijo, esta es la que voy a escoger. Entonces, ella es la profeta, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos.
Hermano Carlos, Adelante, hermano Luis. eh, por ejemplo, la hermana Elena siempre recomienda algunos, la mayoría de los libros que escribieron los pioneros, los recomienda porque son buenos. O sea, al ella recomendarlos, pues pienso que fueron personas que escribieron siendo también inspirados por Dios. Por eso la hermana también lo recomienda. Hay muchos libros que incluso los nombra ahí los nombra en los estudios que nosotros hemos hecho. Eh, y que en cuanto a la pregunta de la referencia de si la iglesia es la mensajera, la profeta para los últimos días, sí, porque nosotros vamos a dar ese mensaje de amonestación al mundo, a un mundo que perece. Y la palabra profeta, yo siempre lo digo y lo ratifico, es persona que habla en lugar de Dios. En este momento nosotros, al dar el mensaje correcto, estamos siendo utilizados por Dios para dar esa amonestación a un mundo que perece y poder así llevar muchas almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Luis, muchas gracias por su comentario. Hermano Jairo. Sí, hermano, también le contesté una pregunta de quién hizo la pregunta, si alguno de los miembros del remanente o alguna persona diferente, ¿no? Porque si es una persona de los miembros del remanente, pues es una persona que, por lo menos el imprimir esas hojitas desde la elección no valen mucho. Entonces, ¿por qué no imprimen las hojitas, se ponen a estudiar la palabra, estudiar la lección y así no resultan preguntas necias, digo yo, ¿no? Porque uno a veces no quiere, a veces nosotros nos pasa lo que les pasa al católico, ¿no? No estudia y quiere que se lo den ya masticado todo, ¿no? Entonces, uno debe preguntar, sí, porque de todo no lo entiende uno, pero uno también tiene que buscarse la monedita, mandar a imprimir las hojitas y estudiarlas, y entonces no resultan esas preguntas que son como de una persona que no conoce ni de la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo contesto acerca de esto. Sí, y lo que iba a decir también es, pues como decía hermano Luis, pues el Espíritu Santo no está vedado para ciertas personas, sino para todos los que lo busquemos, ¿no? Entonces, si yo me arrodillo y le pido al Señor Jesucristo primeramente que me ayude a través de ese consolador que dejó aquí, el embajador, porque no es un hombre, como creen los católicos, que el representante de Dios es un hombre, no, nosotros entendemos que el representante es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me voy a poner a estudiar la palabra, si yo pido la dirección del Espíritu Santo, yo sé que Él me va a inspirar o me va a iluminar, como dice la hermana, y Él nos va a dar así como le dio a los pioneros ese poder para entender la palabra, también nos la puede dar a nosotros, ¿no? Y acerca de la verdad de la profeta, pues la corporación y todos los demás se han empeñado en echar por tierra lo de la profeta, ¿no? Pero para nosotros como historicistas, estamos que estar convencidos de que es la profeta de los últimos tiempos. Eso es todo, hermano. Muchas gracias, hermano Jairo. Bueno, hermanos, recordemos algunos aspectos importantes. En primer lugar, el don de profecía es uno entre varios dones. Uno entre varios dones. ¿Sí? El Señor dio diferentes dones del Espíritu Santo a su iglesia. Y el don de profecía es uno entre varios dones. ¿Sí? Entonces nosotros no todos somos profetas. Hay pastores, hay maestros en el sentido de la enseñanza, hay evangelistas, ¿sí? Los diferentes dones que puso el Señor. Por eso en 1 Corintios 5 al 7 dice así, de tal manera que nada os falte en ningún don, ¿sí? En ningún don, para que todos seáis enriquecidos por él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Sí? De tal manera que nada os falte en ningún don. Recuerden, hermanos, que el don de profecía es uno de los dones que tiene la iglesia. Entonces, la iglesia no es el profeta. La iglesia tiene dones.
el don de profecía es uno de los dones dados a su iglesia, a su pueblo fiel. ¿Sí? Nosotros no todos somos profetas. El Señor levantó una profeta, le dio el don de ser profeta a la hermana White, pero la iglesia es un símbolo del profeta Elías, pero no somos profetas como tal. Si fuéramos profetas, recibiríamos sueños, visiones, comunicaríamos la voluntad de Dios, miráramos también hacia el futuro y recibiríamos esas revelaciones como fue el profeta Daniel, el profeta Elías, el profeta Juan, ¿cierto? Pero somos parte de esa iglesia que tiene el don de profecía para la gloria de Dios. Entonces, nuestros pioneros, ellos no fueron profetas como fue la hermana White. La hermana White, la profeta del Señor, recomendó a los pioneros, los apoyó a los pioneros que permanecieron fieles o hasta cuando estuvieron fieles, porque muchos de ellos entraron en apostasía, lamentablemente, y volvieron atrás. Pero la hermana White, con el don de profecía que ella recibió, de las visiones y de los sueños y de comunicar la voluntad de Dios, ella apoyó a los pioneros fieles o a los pioneros que hasta que fueron fieles, estuvo con ellos apoyándolos, ¿cierto? Pero los pioneros no los podemos considerar como profetas inspirados como fue la hermana White. A ellos los podemos considerar como iluminados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo en sus diferentes dones que complementados al don de profecía, entonces forman parte de toda la iglesia. Recuerden, hermanos, que nuestros pioneros, ellos estudiaban, se reunían, y cuando llegaban a un momento donde ya no podían entender más qué pasaba, el Espíritu de Dios tomaba a la profeta y les revelaba la verdad. Y ella confirmaba lo que los pioneros habían llegado a esa conclusión o quizás corregía las posiciones que ellos habían tomado. Pero el don de profecía fue exclusivo para la profeta, la hermana White. Nosotros formamos parte de ese remanente que tiene el don de la profecía. Bueno, bueno, eso, hermanos, a grosso modo, ¿no es cierto? Porque realmente en esta lección de escuela sabática estudiamos, ¿no es cierto? Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué provisión hizo para el éxito de su iglesia? Ahí está, hermanos, en Efesios 4, del 8 al 11. Ahí están los diferentes dones, pastores, ancianos, ¿cierto? Evangelistas. Ahí están los diferentes dones, dones espirituales. ¿Y cuántos serán los destinatarios de uno o más de los dones? La iglesia. En algunos, el Señor ha otorgado varios dones. Algunos pueden ser maestros, pueden ser evangelistas, pueden tener el don de la oración, de la hospitalidad, en fin, ¿cierto? Y los dones son diferentes. Hermanos, hoy queremos solamente hacer un resumen de lo que fue la escuela sabática de esta semana. En la lección 4 hablamos del Evangelio eterno, lo que es el Evangelio eterno, el plan de salvación. Y hoy, hermanos, queremos en la lección 5, el del sábado pasado, una escuela sabática muy, muy nutritiva sobre el mensaje a la Odisea. La tuvimos que repartir porque estaba muy interesante, muy participativa, ¿verdad? Sobre el mensaje a la Odisea, cuál era la enfermedad de los laodicenses, cuál era el remedio para los laodicenses, y dijimos que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, pero que no debemos ser laodicenses, porque ser laodicense es sinónimo de ser vomitado, de ser rechazado. Quizás sea preferible ser frío o ser caliente, pero no tibio. Y valga la pena, hermanos, para decir que Dios aborrece la neutralidad. En tiempos de crisis, cuando nosotros, en un tiempo de crisis, hermanos, permanecemos neutros a la situación, estamos siendo laodicenses.
Estamos en ese estado de tibieza, que no somos ni lo uno ni lo otro. Tenemos que tomar una posición en favor de la verdad o en contra de la verdad. No hay término medio. Hermanos, yo les pregunto, ¿en la Biblia hubieron llamados a decidirse? ¿Hubieron personas que llamaron a decidirse de qué bando vas a estar? Por ejemplo, quizás ustedes estén recordando, Moisés, allá en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, ¿qué dijo? Allá en la rebelión al pie de Sinaí, allá en el becerro de oro, ¿quiénes están por Cristo? Colóquense a la derecha. ¿Quiénes están en contra de la apostasía? A la izquierda. ¿Sí? Y hubo otro grupo que habían participado en la apostasía, pero que se habían arrepentido y fueron colocados aparte. El mismo Josué dijo, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías, hermanos, allá en el monte Carmelo, ¿qué le dijo al pueblo? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos situaciones? Si Jehová es Dios, servirle a él. Y si Baal es Dios, servirle a Baal. Escogeos, Elías. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí está. Y cuando allá en Juan capítulo 6, él predicó, dijo unas verdades, y los discípulos dijeron, esta palabra es muy dura. Juan capítulo 6, al final, esta palabra es muy dura, dijeron. ¿Qué les dije? Y entonces Juan dice, desde ese momento, hermanos, vayamos al libro de Juan para que no sean mis palabras. Juan capítulo 6. Ok. A ver si este capítulo tiene, ok, muchos textos. Y entonces el versículo 59 de Juan capítulo 6 dice así. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, las cosas que están escritas antes de ese versículo. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 60. Al oírlas, estas cosas que enseñó el Señor, que enseñó Jesús estando en la sinagoga, al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede soportar? ¿Qué estaban diciendo los discípulos? No, estas palabras son muy severas, son muy duras. Qué duro escuchar esto que nos acabas de decir, es muy duro. Y entonces dice ahí, hermanos, y el Señor Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿De qué murmuraban? De las palabras que el Señor Jesús les decía. Murmuraban. Esto es muy duro, esto es muy severo, esto es muy agresivo, esto es, bueno, palabras de Jesús. Murmuraban. Y entonces les dijo, ¿esto os ofende? Lo que les estoy hablando les ofende, les dijo el Señor. Hermanos, el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Muchos de los discípulos, muchos de sus discípulos, dice el versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué ya no andaban con él? Porque les parecía duro lo que Jesús les hablaba, porque se sentían ofendidos. Y el Señor Jesús les dijo, ¿les ofende que yo les diga estas cosas? Y entonces ellos, como murmuraban, llegó un momento donde
muchos de esos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recuerden que discípulos no solamente se les llama a los 12, sino al grupo de seguidores que aprendieron de Jesús. Porque allí en el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, a los que estaban ahí cerquita, a los 12. Otros discípulos murmuraron y se fueron. Les pareció duro las palabras de Jesús. Se sintieron ofendidos, se fueron. Entonces dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Interesante esa pregunta, ¿no? Ya muchos se fueron, se sintieron ofendidos, heridos, se sintieron que se les hablaba muy duro, murmuraron y se fueron. Y el Señor Jesús les dijo, si ustedes se sienten ofendidos, ¿se quieren ir también? ¿Queréis vosotros también iros? Bueno, gracias a Dios que esos discípulos estos 12, estaban afirmados en la fe. Le habían creído a Cristo y a su palabra y no estaban dependiendo de los otros que se fueron, ni estaban escuchando sus murmuraciones, ni estaban escuchando ni viendo que se fueron y que abandonaron al Señor y a ellos. Entonces estaban bien firmes, afirmados en la fe, porque ellos sí estudiaban, ellos sí sabían en qué y en quién habían creído, ellos sí estaban aprovechando el tiempo con el Señor Jesús, ellos aceptaban la reprensión por amor. Y entonces Pedro le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si nos vamos de aquí, donde tú estás, donde tienes la verdad, donde nos predicas la verdad, ¿a dónde iremos? Entonces, hermanos, allí está el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo del Señor y el ejemplo de los discípulos, de los verdaderos discípulos. No podemos permanecer neutrales, hermanos, en situaciones de crisis. Permanecer neutral, hermanos, es abominación para el Señor. Debemos tomar partido en favor o en contra de la verdad. Bueno, hermanos, la lección 6 se llama La iglesia remanente y el mensaje del primer ángel. Aquí la traducción no está correcta. Aquí aparece el remanente, coma, la iglesia y el mensaje del primer ángel. Recuerden, hermanos, que la lección de este trimestre que estamos estudiando se llama la iglesia remanente. No podemos diferenciar entre el remanente y la iglesia, porque el remanente es su iglesia, es la verdadera iglesia, o la iglesia verdadera es el remanente. No son dos cosas separadas. ¿Está bien? Entonces, hermanos, quiero preguntar, si vamos a estudiar la iglesia remanente y el mensaje del primer ángel, ¿dónde está escrito el mensaje del primer ángel? Recuerden que podemos ya opinar, hermanos. ¿Dónde está escrito? Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Nos vamos a concentrar allí. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice, hermanos? Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Muy bien. Amén. Muchas gracias, hermano. A ver, hermanos, ¿qué puede usted rescatar de lo que estudió en esta semana de la lección 6? ¿Qué le llamó la atención sobre el mensaje del primer ángel? Opinen, hermanos, por favor. ¿Qué puede rescatar? La adoración, hermano. El hermano Jairo dice, le llamó la atención la adoración. ¿Por qué, hermano Jairo? ¿Por qué le llamó la atención la adoración? Sí, porque
el diablo también quiere que le adoren, ¿no? Entonces, Ajá, esa fue la pelea en el cielo, ¿no? ya. Y entonces, en la lección viene hablando del sábado, viene hablando de la verdadera oración que es a través de guardar el sábado y a través de bueno, de las otras enseñanzas que el Señor nos deja, ¿no? Entonces Ya, es muy hermano Jairo. importante esa oración, porque el diablo también busca que lo oren a través del domingo, ¿no? Ya. A través del falso día. Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Algún Hermano, otro? Sí, hermano, Hermano, hermana Argenis. sí, hermana, me llamó la atención el llamado que hace el mensaje del primer ángel a la adoración y da la razón por qué. Porque es el creador, ¿sí? El que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la humanidad ha olvidado eso. Ve la naturaleza, todo lo que nos rodea, todas las hermosas lecciones que hay en la naturaleza, si es que las han escuchado o las conocen, y eso se ha olvidado, de que Dios es el creador, porque han echado también a un lado su santo sábado. Muy bien, hermana Argenis. Muchas gracias. ¿Alguien más, Hermano, por favor? hermano, por ejemplo, ahí lo que acaba de decir la hermana Argenis, de que adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y todo lo que en ellos hay, incluyéndonos a nosotros mismos, porque también fuimos creados por Dios. Y resulta que hoy en día la mayoría no adoran al creador, sino lo creado. Ahí está la diferencia. Nosotros debemos adorar al que hizo todas estas cosas, no, no las cosas ya creadas, sino al que las hizo, al que las creó. Muy bien, hermano Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar? ¿Qué le llamó la atención de la lección de escuela sabática sobre el mensaje del primer ángel? hermano Carlos. Hermana Ángela. Bueno, la palabra temer a Dios encierra muchas cosas como el amor, la obediencia, la consagración, la purificación de nuestras vidas, porque sabemos que sin santidad no veremos al Señor. Entonces me llamó mucho la atención es temer a Dios. No es que temerlo de miedo, sino de que con una verdadera obediencia, una verdadera consagración a Él, de esa manera lo tememos, darle la gloria solamente a Él, que es el creador, el dador de la vida, que es, Amén. pertenecemos a Él por creación y por redención. Amén. Muchas gracias. Creo que la hermana Unice. Hermano Hermana Carlos, Unice, buenos días. buenos A días. mí me llamó la atención el temer a Dios, pero ¿a qué Dios estamos verdaderamente temiendo? Tenemos que saber cuál es el verdadero Dios al cual debemos temer, porque han salido muchos Cristos. Entonces, aprender a conocer el verdadero Dios para temerle, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en esa hora de su juicio es un tiempo muy solemne en el cual estamos viviendo para que nuestra vida sea una vida de mucha responsabilidad delante de Dios, porque nuestros nombres no sabemos en qué momento pasen por la mano del Señor y sean, como dijéramos, escudriñados Es, y se pueda escrutados. ver qué estamos haciendo. Entonces es un tiempo muy, escrutado, decir la palabra. Entonces es un tiempo muy solemne con el cual tiene relación con nosotros lo que se está haciendo en el cielo. Entonces es un tiempo muy solemne, muy delicado, en el cual cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad porque tenemos un alma que salvar o un alma que perder. Muy bien, hermana Unice. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hermanos. Miren, ¿qué significa que este mensaje que diga, vi volar por el medio del cielo? Pregunto, ¿de dónde viene el mensaje? ¿De dónde viene? Viene del cielo. El mensaje del primer ángel, así como el mensaje del segundo, del tercer ángel y el mensaje de Apocalipsis 18, que muchos lo llaman el mensaje del cuarto ángel, no es un mensaje terrenal,
de ninguna denominación, de ningún hombre. Es un mensaje del cielo. Por eso dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Hermanos, ese ángel, ¿a quién está simbolizando? Está simbolizando al pueblo fiel de Dios en esta tierra, porque los ángeles son mensajeros, son ministros de Dios. Nosotros somos mensajeros, somos ministros de Dios. Así no seamos ordenados, así no hayamos ido a estudiar a una institución. El Señor, hemos estudiado en la Universidad del Cielo. El Señor nos da sus credenciales. Somos ministros, estamos representando, o sea, el ángel está representando, es un símbolo del pueblo de Dios. Nosotros no somos ángeles, somos seres humanos, pero el ángel está representando al remanente fiel que trae un mensaje del cielo. Nosotros debemos presentarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en todo el mundo, ¿sí? Este mensaje. ¿Y qué contiene este mensaje? Ahora, antes de ver qué contiene el mensaje, ¿cómo es proclamado? A gran voz, a gran voz. O sea, dándole a la trompeta un sonido claro y certero. No andar hablando bajito, ni con temor, con miedo. No, a gran voz tenemos que predicar. ¿Y qué contiene ese mensaje del primer ángel? El temor a Dios. Y el temor a Dios no es el miedo a Dios, como ese Dios vengativo, ese Dios tirano, ese Dios que apenas caes ya te está latigando. No, es la reverencia a Dios, el respeto por las cosas sagradas, por su santo día, por su santo ley, por su santa ley, por las leyes de la salud. El temor a Dios es tener a Dios en el primer lugar, amarlo con todo el corazón, darle la prioridad en nuestra vida, el primer momento del día, el último momento, que sea lo primero y que sea lo último y que sea lo más importante. Temer a Dios es preocuparnos por agradarle. Siempre que hagamos algo, preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios esto que voy a hacer o esto que estoy haciendo? Entonces, temer a Dios es tenerlo a Él en alta reverencia. El temor a Dios implica que cuando nos dirigimos a Dios, nos postramos en señal de reverencia, de humillación, porque lo reconocemos a Él como el más grande, el único Dios verdadero. ¿Sí? Eso es temer a Dios. Entonces pregunto, ¿cuántas personas que dicen temer a Dios no son temerosas de Dios? Hay algunos que le temen y le tienen miedo al castigo, a las plagas, a la destrucción. Entonces, para apagar un poco la conciencia, se van una media hora allá a la misa, reciben ahí la comunión, o se van para el templo y pasan un rato allá para calmar la conciencia, ¿cierto? Pero eso no es temor. Los que pisotean su ley no son temerosos del Señor. Los que no se apartan del mal no son temerosos del Señor. Ser temeroso del Señor significa obedecerle, conocerle, disfrutar su compañía, amar las horas santas, amar las horas de culto, amar el momento de oración, que te agrade estudiar, que te agrade orar. Y eso implica que aborrezcas esos momentos que pasamos escuchando lo que no debemos escuchar o haciendo lo que no debemos hacer, aborrecer lo malo, temer a Dios y darle gloria. Hermanos, darle gloria a Dios es obedecer, comer para la gloria de Dios, obedecer sus mandamientos, prepararse para darle gloria a Dios, instruirse. Y aquí viene algo importante. Todo esto que acabamos de decir da una razón. La razón de predicar con poder, de levantar la voz,
en todo nación, tribu, lengua y pueblo, de invitar a la gente a ser reverente, a ser temerosa de Dios, a darle gloria a Dios, hay un porqué, hay un porqué. Y dice, porque la hora de su juicio es venida. Entonces, hermanos, dos mensajes importantísimos. Ha llegado la hora de su juicio. Es venida la hora de su juicio. Y entonces vamos a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces pongamos en equilibrio las dos cosas. ¿Qué significa que la hora de su juicio ha llegado? Hermanos, por favor, nuevamente abramos micrófonos. Vamos a ver quiénes van a aportar. ¿Qué entendió usted en la frase que dice que la hora de su juicio es venida? Sí, ¿Será hermano. que está hablando de ese juicio final donde los católicos ponen a las personas y los adventistas también ponen a las personas a ir al cielo y allá a ser presentadas por el ángel o por Cristo para que sean revisados los libros y apenas a decidirse su suerte? Eh, a ver, entonces, hermana Ángela, ¿qué significa que la hora de su juicio ha llegado o es venida? Muy bien, hermanos. Pues se anuncia un juicio y como vemos, los pioneros, digamos, Guillermo Miller, los pioneros anunciaron que ese juicio era que Cristo iba a venir a esta tierra, por eso ellos sufrieron ese chasco, ¿sí? Que Cristo iba a venir a esta tierra a enjuiciar esta tierra. Y vemos en Daniel 7:9, donde Daniel ve, él estaba mirando cuando fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y el juicio, se dio juicio, ¿cierto? En el verso 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este juicio del que habló Daniel se está también refiriendo a Apocalipsis 14:6, donde en 1844, después de 1844, se comienza también a dar ese juicio investigador, a investigar cada caso, ¿sí? Se comienza a hacer este gran juicio y por eso los pioneros dieron este primer mensaje, el mensaje del primer ángel en 1840, si no estoy equivocada. ¿Sí? Ellos dieron este mensaje del primer juicio. Entonces sabemos que se está llevando un juicio, ¿sí? Cristo está haciendo varias labores, aparte de la intercesión por su pueblo, y por la purificación del pueblo, la purificación del santuario y ese juicio que se está llevando, que ya había sido anunciado en Daniel 7:9. Muy bien, hermana Ángela. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Hermana Argenis, Sí, tenga la hermano. amabilidad. Bueno, la expresión la hora de su juicio es venida, nos dice en la lección, que nos está indicando con esta expresión de la escritura es que este mensaje no podría haber sido proclamado antes del tiempo del fin, ¿sí? Porque antes del tiempo del fin este juicio no se había iniciado. Por eso cuando estudiamos los capítulos de Daniel, en donde estaba, estábamos mirando las visiones que le fueron dadas a Daniel sobre los reinos que iban a suceder sobre la tierra, hay un paréntesis que se forma en el capítulo 7, después de que él está viendo en la segunda visión las 4 grandes bestias, se abre ese paréntesis para que Daniel nos contara, nos escribiera lo que en ese momento empieza a ver. Y él ve que fueron puestos unos tronos, que vino el anciano de días, que se sentó en su trono, describe cómo es el anciano de días y que millares de millares le servían y asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Entonces, nos da este paréntesis y les dio a los pioneros, a quienes estaban estudiando, Guillermo Miller y todos ellos, que este juicio tenía un tiempo especial
de inicio, que fue el inicio del tiempo del fin. No podría ser, no podría haber sido proclamado antes porque tiene una fecha de inicio y una fecha pues también de terminación. Muy bien, hermana Argenis, muchas gracias por su comentario. Hermanos, voy a hacer una pregunta y quizás con esta pregunta que voy a hacer podamos responderla de acuerdo a lo que estudiamos. Pregunta: ¿por qué el mensaje de la hora de su juicio ha llegado o es venida? ¿Por qué ese mensaje no se predicó en el tiempo de Jesús, en el año 100 o en el 313, ni en el 538, ni en el año 1200? ¿Por qué? ¿Por qué no se podía predicar ese mensaje antes de 1844? Hagamos la diferencia, hermanos, en que el tiempo del fin, como tal, el tiempo del fin inició en 1798, ¿cierto? El tiempo del fin inició en el 1798. Pero este mensaje de la hora de su juicio se debía predicar en 1844. ¿Por qué no se debía predicar antes o no se predicó antes? Por favor, un hermano que conteste, y esta vez quisiera pedir el favor a la hermana Ángela y a la hermana Argenis que nos permitan que otros hermanos opinen y luego opinarán ustedes. ¿Algún hermano diferente? ¿Por qué el mensaje del inicio de la hora del juicio o que la hora del juicio ha llegado, por qué no se predicó antes de 1844? Por favor, hermanos, opinen. Está la hermana Franci. Hermano, porque en 1844 se realizó el paso del lugar santo al lugar santísimo de Jesús, y ahí fue donde inició el juicio investigador, o sea, que se llama Día de la Expiación, que Jesucristo está haciendo en este momento en el lugar santísimo. Ok, hermana, muchas gracias por su comentario. Hermana Eunice. Hermano, porque era, era una profecía que se debía cumplir y era el fin de las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Ahí se daba el inicio de ese mensaje. Amén, muchas gracias, hermana Eunice. Hermano Jairo. Sí, hermano, pues yo, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario va purificado, Daniel 8:14, ¿no? Y entonces lo que decía Ya. la hermana Eunice, es el cumplimiento de la profecía, ¿no? Entonces no se puede dar ni más adelante ni más atrás, porque las cosas de Dios las tiene programadas. Entonces, es el día y la hora que él dice, ¿no? No la que nosotros pensemos. Muy bien, hermano Jairo. Hermana, entonces ahora sí, hermana Ángela, tenga la amabilidad. Tome lo que nuestros hermanos opinaron y haga la conclusión de esta pregunta. ¿Por qué el mensaje de la hora del juicio ha llegado? No se debía predicar o no se predicó antes de 1844. Bueno, mi hermano, pues ya los hermanos lo concluyeron, ya lo dijeron, em, que se debía de cumplir esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y podemos también agregar en Levíticos 23-27, donde dice que era un día para afligir vuestras almas. O sea, estamos viviendo en un tiempo muy solemne y sabemos que debemos ahora estar humillándonos, afligiendo nuestras almas, porque el Señor está tratando de purificar un pueblo, una iglesia pura para sí. Entonces, este es un tiempo tan solemne, es el tiempo más solemne que a nosotros, como el pueblo de Dios, como el Israel espiritual, estamos viviendo. Somos afortunados de vivir este último tiempo, de estar en este tiempo del fin, porque bueno, sabemos que comenzó en 1798 cuando se cumplió esta profecía de los 1260 años. Y entonces es un tiempo muy solemne, como les digo, debemos de estar afligiendo nuestras almas, como dice Levíticos 23-27, en una plena consagración.
¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de estar haciendo ahora, con una Muy unidad bien. de la fe, como lo estamos haciendo como remanente de Dios. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a puntualizar. Muchas gracias por los que aportaron. Muchas gracias. Hermanos, el mensaje, el mensaje que tenía que darse, porque la hora de su juicio es venida, no se podía dar antes, sencillamente porque esa profecía estaba sellada. No se iba a entender hasta que inicie el tiempo del fin. La doctrina de la purificación del santuario de Daniel 8:14 debía pasar por un proceso, debía pasar por un proceso. Desde un momento dado iba a empezar, ¿cierto? Iba a terminar en un momento dado por Dios en el calendario profético y entonces se debía quitarle el sello. Cuando a Daniel se le dice que estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin, sencillamente debemos entender que antes de que iniciara el tiempo del fin no se iba a entender esa profecía, no se le iba a quitar el sello, pero inicia el tiempo del fin, 1798, y es quitado el sello. ¿Y cómo o qué evidencia tenemos, hermanos? Pregunta para que los hermanos opinen. ¿Qué evidencia tenemos nosotros que a la profecía de las 2300 tardes y mañanas que se iba a cumplir, a terminar en 1844? ¿Qué evidencia tenemos que se le quitó el sello después de 1798? ¿Qué evidencias tenemos de que a esa profecía se le haya quitado el sello y ahora se comenzará a entender? Opinen, por favor. El texto bíblico dice que es necesario que profetices otra vez a todo pueblo, nación y lengua, ¿sí? Entonces esa es, pues yo diría que esa es una de las grandes evidencias y bueno, no sé si los hermanos tengan para más aportar. Hermana Ángela, Apocalipsis 10, obviamente es una confirmación que se le ha quitado el sello, ¿no es cierto?, a la profecía, porque ahora dice, es necesario que profetices otra vez sobre tu nación, pueblo, tribu y lengua, ¿cierto? Se le ha quitado el sello. Pero ¿qué evidencia tenemos? Más directa la pregunta. ¿Qué evidencias tenemos que antes de 1844, después de 1798, ya a esta profecía se le quitó el sello? Hermano, pues yo pienso que es la evidencia eh, comienza a darse cuando Guillermo Miller empieza ese estudio sistemático, detallado de la Biblia, y cuando encuentra esta profecía, pues yo me imagino la alegría tan grande que experimentaría este hombre y los que le acompañaban en su estudio, cuando empieza a mirar que encuentra el punto de partida, que encuentra la terminación y todos los detalles de esta profecía. Y cuando ya se anima después de algún tiempo, porque pues no lo hizo inicialmente, motivado porque algunos le dicen que empiece a predicar ese mensaje, empiezan a mostrarlo y pues me imagino que todos los que estaban ahí acompañándolo en ese momento empiezan ese estudio fervoroso y comienza a darse ese mensaje al mundo que hasta el momento no se había dado. Muy bien, hermana Argenis. Gloria a Dios por su respuesta. Hermanos, después de 1798, 1798 está a 2 años de 1800. Hermanos, Dios le quita el sello a esa profecía de Daniel 8:14 y pónganle cuidado. El libro El Gran Movimiento Adventista lo narra. No solamente fue Guillermo Miller en Estados Unidos, fueron más de 20 predicadores como Guillermo Miller que Dios levantó en Alemania, en Inglaterra, en Australia y en muchos países. Acá en América fue Guillermo Miller y otros colaboradores de él.
Pero hermanos, en todas partes del mundo el Señor levanta hombres como Guillermo Miller para que les muestre, Dios les muestre a ellos esta profecía y ellos comiencen a estudiarla, a entenderla y a predicarla. Guillermo Miller, hermanos, desde 1818, 20 años después de haber comenzado el tiempo del fin, ya estaba predicando sobre Daniel 8:14. Ya estaba predicando sobre el santuario será purificado. Obviamente, la historia dice que Dios ocultó allí, la mano de Dios cubrió, permitió un error, ¿cierto? Y ellos pensaban que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra, pero las cifras eran correctas. Inclusive el Señor permitió que hubiera un error en el inicio del cómputo. Ellos pensaban que los 2300 años iban a empezar el primer día del año 457, pero el decreto se puso en vigencia 6 meses después. Entonces ellos corrigieron esa fecha. Por eso, cuando llegó 1843 en en el calendario judío, ellos esperaron hasta ese último día de 1843, ¿cierto? Esperaron y no vino Cristo. Volvieron a mirar dónde estaba el error y dijeron, no, pues es que el decreto de Artajerjes no se puso en vigencia el primer día de ese año, sino 6 meses después. Entonces corrieron 6 meses y llegaron al 22 de octubre de 1844. Bueno, allí el Señor permitió lo que permitió y entonces zarandeó el asunto. Muchos que salieron de Babilonia se volvieron a Babilonia, quedaron unos poquitos y con esos poquitos que quedaron el Señor levantó un movimiento entero a nivel mundial. Y gloria a Dios que de esos poquitos que el Señor dejó por el zarandeo, Dios levantó una iglesia remanente en toda nación, tribu, lengua y pueblo, de la cual nosotros formamos parte para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Hermano Carlos. esa profecía, ya le doy la palabra, hermano Jairo, esa profecía no podía entenderse antes porque estaba sellada. Fue dada para que inicie en el 457. Pero, ¿desde cuándo estaba escrita esa profecía? Desde los tiempos de Daniel, 600 años antes de Cristo. Pero el Señor selló esa profecía y dijo que esa profecía se iba a entender en el tiempo del fin. El tiempo del fin inicia en 1798. Ya en los primeros años de 1800 tenemos evidencias de que el Señor le había quitado el sello a esa profecía. Y empieza una veintena de hombres a predicar, a estudiar, a predicar, y pasa todo ese contexto del gran despertar religioso en el mundo, y se llega a la conclusión de que en 1844, el 22 de octubre, daba inicio al juicio investigador. Se daba inicio. Esa profecía de los 2300 años, entonces, inicia en el 457 y llega a 1844. Una vez que llega a 1844, se inicia el proceso de la purificación del santuario. Estamos viviendo en el gran día de la expiación y eso nos dice a nosotros que estamos viviendo, como dijo la hermana Ángela, en un tiempo solemne, donde debemos diariamente afligir nuestras almas, diariamente revisar nuestras vidas, estar en paz con Dios, hacer todo lo posible para que si el Señor decidiera ponerle fin a ese juicio investigador hoy o mañana, y en ese momento se cierre la gracia para todos, entonces nosotros hayamos sido analizados nuestro carácter, revisado en los libros del cielo nuestros actos, y entonces ser sentenciados y sellados para salvación. ¿Sí? Hermano Jairo, usted iba a opinar. Adelante, hermano.
Sí, hermano, es para una aclaración ahí de que cuando yo estaba en la corporación, le enseñaron a uno de que, y al hacer una cuenta, entonces cae en 1843, ¿no? Pero entonces le decían a uno que era el cambio del año cero, ¿no? No, no como dice, no como le explique el hermano ahí con o como es la realidad, ¿no? De que hay que correr 6 meses, ¿no? La Ya, cuestión, y entonces, para que el hermanito, si de pronto alguien también así le habían enseñado, entonces que, para aclarar eso, ¿no? muy bien, hermano Jairo. Sí, Eh, seguramente cuando se estudia superficialmente, pues no se da a entender, ¿cierto? El asunto de la causa en realidad. Es más, cuando estuvimos en la corporación, nunca en los folletos de escuela sabática ni los instructores enseñaban que las personas primeramente esperaban al Señor en la primavera de 1844 en nuestro calendario. No, nunca lo escuchamos, ¿cierto? Y ellos después tuvieron que volver a hacer las cuentas, revisar qué había pasado y tuvieron que correr esos 6 meses al otoño y allí esperar la venida del Señor y allí fue donde sucedió el gran chasco. No se menciona el primer chasco y bueno, ese es un asunto que lo hemos detallado cuando estudiamos las profecías de Habacuc. Entonces, hermanos, ese juicio, hermanos, mencionado, iba a tener lugar entre los días de Pablo y la venida de Jesús. O sea, se mencionó. ¿Desde cuándo estaba escrito que iba a haber un juicio investigador? ¿Desde cuándo estaba escrito, hermanos, que, que el santuario iba a ser purificado? 600 años antes de Cristo. Y ya el apóstol Pablo menciona el juicio. Pero el apóstol Pablo no lo menciona como ese gran día final de los católicos, del juicio de los católicos y del juicio de los adventistas corporativos. Él lo menciona como el juicio investigador. Bueno, en los días de Pablo, por eso ese juicio no estaba sucediendo todavía. El juicio en los días de Pablo estaba en el futuro. Ahora no vamos a decir que Pablo era futurista por eso, pero obviamente él era historicista, porque Pablo entendía las profecías cumpliéndose en el pasado, en el presente y en el futuro. Él, cuando habló del cuerno pequeño, del hijo de perdición, él dijo, ese misterio de iniquidad ya está en acción, presente, ya está en acción. Solamente que hay algo que lo detiene para que en su debido momento se manifieste. El apóstol Pablo era historicista. Él entendía la profecía cumpliéndose en el pasado, cumpliéndose en el presente y parte por cumplirse en el futuro. Porque él dijo, el cuerno pequeño, el misterio de iniquidad está en acción, pero hay algo que lo detiene y en su debido momento se va a manifestar, hablando del año 538, donde se iba a nombrar al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Bueno, bueno, hermanos, voy a llevarlos aquí en estos minuticos. Bueno, ya se me pasaron. Voy a llevarlos aquí a este gráfico, hermanos. Aquí, aquí. Esta profecía que nos ilustra a nosotros, la profecía de los 2300 años, de los 2300 días proféticos, ¿cierto? Está escrita ahí en Daniel 8:14. Solamente vamos a hacer un repaso. De los hermanos que estuvieron presentes en esta clase y que estudiaron eh, esta escuela sabática, por favor, necesitamos uno o dos hermanos que les expliquen a los hermanos este diagrama profético. Este diagrama profético. Acá, cuando yo regreso a mirar aquí a mi izquierda, los hermanos dicen, yo no, dicen, yo no. Bueno, hermanos, por favor, explique este diagrama profético y le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que no han opinado. Hermanos, por favor,
¿Quién puede, por favor, a esta hora tomar la palabra para explicar este diagrama profético que es muy sencillo? Adelante, hermanos. Vamos a darle la oportunidad a los que no han opinado. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Designen una persona, ojalá joven, para que sea quien la explique. Hermana Argenis, designe usted una persona. Voy a mirar en los participantes una persona joven. A ver, Tenemos 22 personas. Bueno, no importa, cualquier persona, hermana. bueno. Ojalá pueda echar un vistazo por acá, por el sur, hermana. El sur, bueno, ya me dio idea. Por acá dice que hay una joven que se llama Estefanía Ojoa López. Uy, no, pero hermanita, bueno, está bien, hermana Argenis. Estefanía Jojoa, ¿me está escuchando, hermana Estefanía? Hermana Estefanía. Bueno, no está escuchando, no tiene audio. Entonces, hermana Ángela, por favor, hermana Argenis, designe otra persona, ojalá pues, que sea por acá, por el sur. Por el sur. Yo no sé si del sur es, por acá hay un hermano que dice Enrique Herrera. ¿Es del sur? Ya, hermano Enrique está en Tame, Arauca, ¿cierto? Hermano Ya. Enrique, ¿usted puede, por favor, ayudarnos a explicar este diagrama profético? Lo que pueda, hermano, lo que pueda. Lo que recuerde, hermanito. Bueno, parece que no están escuchando, no sé si hay señal. Bueno, Sí, entonces, hermano Carlos, sí, sí estamos hermana, escuchando. Lo que pasa es que el hermano Herrera viene de una finca y él escucha muy poco los programas, porque ya él está no bien, tiene señal allá. está bien. Bueno, entonces, está bien, hermana Luz Marina, muchas gracias. Bueno, lo vamos a hacer entonces. Voy a pedirle a Daniela Gómez que por favor venga un momentico hasta acá y nos explique este diagrama profético. Bueno, así que voy a cederle aquí el espacio o ella se va a acercar un poquito hacia acá y nos va a explicar, por favor, eh, nos va a explicar el diagrama profético. Muy bien. Adelante, Dani. Bueno, le vamos a dar una ayudadita, ¿cierto? A ver, aquí tenemos diagramado la profecía de los 2300 días o años proféticos, donde un día pues equivale a un año. 2300 días de tardes y mañanas son 2300 años, ¿cierto? Estos 2300 años los podemos dividir en varios periodos, por lo menos, en dos periodos importantes. Daniela. Bueno, el primer periodo que puede ser dividido de esta profecía serían los 490 años, que están determinados como las 70 semanas, la cual también se divide en otras partes. En el versículo primero nos menciona 7 semanas que inician en el 457 y 7 semanas van a ir hasta el 408 a.C. Nuevamente nos menciona 62 semanas, o sea, 434 años, y estas irían hasta el 27 después de Cristo. Aquí es cuando ya queda la última semana o los 7 últimos años, que también a la mitad de la semana
ocurre un evento importante en el 31 después de Cristo, que es la crucifixión de Jesús. Y esta semana terminaría ya en el 34 después de Cristo. Y de ahí para adelante sería pues el resto de los años, los 1800 años, para llegar hasta 1844 después de Cristo. ¿Qué iba a suceder en 1844? La purificación del santuario. Bueno, muy bien. Agradecemos a Daniela por habernos aportado. Muy bien, otra persona, hermanos. Muchas gracias, Daniela. Otra persona, por favor, que nos ayude aquí. A ver, Jimena, ¿qué nos puede aportar? ¿Algún detalle adicional, Jimena, que haya pasado o que quiera mencionar? Dice que ya Daniela dijo todo, pero hay detallitos, ¿no? Hay todavía detallitos que faltan, ¿cierto? A ver, ¿algún detalle que se haya pasado, hermanos? Hermano Carlos. Sí, hermana Ángela. Bueno, tenemos, como explicó Danielita, en el año 457 es el punto de partida para la profecía de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas, 1844. Le sabemos que las primeras 7 semanas fue la reconstrucción de Jerusalén, su templo, que son 44 años, ¿sí? Y luego de esos 44 años pasa a las 62 semanas, o sea, se cumplen las 62 semanas en el año 27 con el ungimiento de Cristo. Y ya como explicó Danielita, quedaría faltando una semana que se cumplía en el año 34 después de Cristo, pero que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, sería la crucifixión de Cristo. En Daniel 9 encontramos que después de que Daniel termina la oración, llega el ángel a explicarle otra profecía, aparte de la que ya él le había dado y que no entendía. Para poder que él entendiera, tenía que utilizar el ángel ese punto de partida, que es el mismo punto de partida para iniciarse las 70 semanas y también la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que cuando iba a ser la purificación del santuario. Muy bien, hermana Ángela. Muchas gracias. Bueno, hermanos, mire, Hermano Carlos, aquí tenemos, ya hermano Jairo, aquí tenemos dos errores grandes, grandotes en este diagrama. Los 44. Muy bien, hermana, no alcancé a mirar quién respondió. Aquí tenemos dos errores grandes, grandes, grandotes, que yo esperaba que nuestros hermanos se den cuenta. En este primer periodo de 7 semanas de años, pues 7 por 7 son 49 años, ¿cierto? Aquí no Sí, es sí, hermano, me dejé llevar ahí por el número y son 49 años. Ya 49 recordé. años. Muy bien. Así es. ¿Dónde está el otro error, hermanos? En el 434, creo que es. Ahí está el otro error. Eh, Creo que es en las 62 semanas o 434 años. Creo que hay otro error. hermanos, mire, 7 semanas y 62 semanas. Hermanos, si ustedes multiplican 62 por 7, ¿cuánto les da? 69. Pues A serían ver, 69 semanas. no, 60, porque la palabra dice 7 semanas y 62 semanas, está bien. ¿Cuánto es 62 por 7? 434, está bien. ¿Sí? ¿Dónde está el otro error? O sea, esta parte está bien. ¿Dónde está el otro error? Jimena dice que aquí no son 1800 años, sino No, ¿cuántos? 1810. 1810. 1810. 10 años, sí. 1810. Entonces, hermanos, corrijamos, por favor. Ustedes saben que a veces hay errorcitos de traducción y aquí espero que no sea intencional, no creo. Vamos a corregir. 7 semanas son 49 años y los años restantes al año 34 para que se cumplan
los 2300, ustedes pueden hacer la resta, 2300 años menos 34 son 1810. 1810 años, ¿cierto? Ujú, Hermano Jairo, sí. usted había pedido la palabra, hermano Jairo. Sí, hermano, en el año 34 eh, dice que hasta ahí tuvieron plazo, o hasta ahí fue los judíos como pueblo de Dios, ¿no? Porque con el Sí, apedreamiento de Esteban rechazaron a Jesucristo y entonces hasta ahí llegaron a ser pueblo de Dios. Eso es lo que faltó ahí agregarle en la muy bien. explicación, ¿no? Muy bien, hermano Jairo. Bueno, hermanos, entonces, para los que quizás no han tenido la oportunidad de revisar este diagrama, ¿cierto? Entonces tenemos aquí diagramado los 2300 días proféticos de Daniel 8:14. Esta profecía se había dado a Daniel unos 600 años antes de Cristo para decirle a Daniel que iba a llegar un momento donde el santuario celestial iba a ser purificado, iba a iniciar la hora del juicio, lo que conocemos como el juicio investigador. A Daniel se le mostró esta visión, era profeta, y se le dijo, sella esta visión, porque esta visión se va a entender después del tiempo del fin, o sea, después de 1798. Y fue así como Guillermo Miller y otros hombres en el mundo, Dios les puso en su corazón empezar a estudiar estas profecías, hasta que se entendió cabalmente en 1844. ¿En qué consiste esta profecía? Esta profecía consiste realmente en dos profecías. La primera profecía es la profecía de las 70 semanas, que está ahí en Daniel 9:24. A estas profecías de las 70 semanas, que es la primera profecía, y esta profecía grande de 2300 años, pues comienzan en el mismo punto. Las 70 semanas están dentro de los 2300 días proféticos. La profecía grande contiene a la profecía pequeña, pero para poderle explicar esa profecía grande, porque Daniel no la entendía, pues el Señor le da otra profecía más pequeña y le dice el punto de partida. El punto de partida para ambas profecías es el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes que ordena la reconstrucción de la ciudad, de los muros y del templo. Recuerden que hubieron 4 decretos, ¿cierto? Pero fue el decreto de Artajerjes el que realmente tiene validez, ahí en Esdras 7. Muy bien. Esa profecía pequeña, digámoslo así, de las 70 semanas, que es la primera parte de la profecía grande, pues a la vez está dividida en 3 periodos, como dice la Biblia. 7 semanas, 49 años, hay que corregir aquí, 62 semanas, 434 años. Esto suma 69 semanas, queda una semana final de 7 años. Esas fechas empiezan, las 7 semanas empiezan del 457 al 408 antes de Cristo. Luego al 408 hay que sumarle 62 semanas que llegan al año 27, cuando el Mesías es ungido, el bautismo de Jesús. ¿Sí? En el año 27. En esa última semana iba a suceder algo especial. A la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, la muerte de Cristo. En esta semana, en esta última semana, se iba a confirmar el pacto con muchos. O sea, se iba a hacer la última advertencia a los judíos para que vuelvan en arrepentimiento al Señor, porque el tiempo de gracia para los judíos como nación iba a ir por una última semana más, hasta el año 34, cuando ellos definitivamente rechazan a Cristo, y el Señor tiene que enviar ahora mensajeros a los gentiles, y con el apedramiento de Esteban en el año 34, ellos sellan como nación la terminación del tiempo de gracia para ellos. A las personas judías les es abierto todavía y por eso muchos de ellos se convirtieron al cristianismo.
Si llegamos al año 34 y hemos sumado ya 490 años de los 2300, pues nos quedan 1810 años. Aquí hay que corregir, 1810 años. Entonces sumamos al año 34, le sumamos 1810 años, llegamos a 1844, donde la profecía decía que una vez se cumpla los 2300 años, entonces el santuario iba a ser purificado. Pregunta final. ¿Qué tiene que ver este diagrama con el mensaje del primer ángel? Y con esa respuesta damos por terminada la clase. ¿Qué tiene que ver este diagrama con el mensaje del primer ángel? Alguien que responda, por favor. Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, hermano, lo estamos escuchando bien. Muy bien. Hermanos, por favor, ¿qué Por tiene que ver? favor, repita la pregunta. Bueno, la voy a invertir. ¿Qué tiene que ver el mensaje del primer ángel con este diagrama? ¿O qué tiene que ver este diagrama con el mensaje del primer ángel? Que ambos terminan o empiezan con la hora del juicio. Ya, hermano Luis, muy bien. Dice Daniela que la hora del juicio ha llegado. Hermanos, el primer ángel, el mensaje del primer ángel es temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Para poder entender, hermanos, el inicio de la hora del juicio, pues necesariamente tenemos que ir a la profecía de Daniel 8:14 para decir que esa profecía de Daniel 8:14 de los 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, pues tuvo su inicio, como lo dijo el mismo profeta en Daniel 9:24, tuvo su inicio en el 457, y una vez terminen los 2300 días proféticos, o sea, años literales, una vez terminen, pues, ¿qué iba a iniciar? El juicio investigador. Y esa fecha se dio en 1844, y este es el único argumento válido bíblico para sostener y sustentar una profecía que tenía que dar inicio al juicio investigador. Entonces, hermanos, pregunta, ¿qué es el juicio investigador? Interesante pregunta, ¿no? La hermana Mónica responde aquí en el chat, muy bien, hermana Mónica, a la pregunta que acabamos de hacer, que su juicio ha comenzado en 1844, que la hora de su juicio ha comenzado. Muy bien, hermana Mónica. Entonces, hermanos, cerremos. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es el juicio investigador? ¿Usted qué diría? Tenga en cuenta, hermano, tenga en cuenta que un juicio es una investigación antes de dar una sentencia. No puede haber sentencia si no hay un juicio primero. En lo terrenal lo vemos. ¿Qué será el juicio investigador en la profecía? Respondan, por favor. Hermano, el juicio investigador es el periodo que estamos viviendo. Estamos en la etapa del juicio en su fase de investigación. O sea, están siendo decididos para bien o para mal, para salvación o perdición, las vidas de todos los que en algún momento hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador. Luego vendrá pues la parte ejecutiva, que eso se hará la sentencia cuando ya el Señor Jesús venga por segunda vez. O sea, ya él trae ya esa sentencia para cada uno. Muy bien, hermana Argenis. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar, hermanos? Hermano Carlos, pero esa investigación se hace de acuerdo a los libros, ¿cierto? Hermana Mónica, feliz Ahí en sábado. el CIE. Sí, claro que sí, claro. Entonces, ¿qué es el juicio investigador? Hermano Hermanos, a ver, permítamosle al hermano Luis opinar, hermano. yo solamente le iba a leer esta que dice en Eclesiastés 12:13.
Dice, el fin de todo discurso que has oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá to- toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Muy bien, hermano. La pregunta de la hermana Mónica tiene una respuesta. En los libros del cielo, en los registros del cielo, pues está escrito todo. Nuestros pecados, nuestras obras, nuestro carácter, porque los ángeles anotadores llevan todos esos registros al cielo. Cuando pecamos y nos arrepentimos por la obra del Espíritu Santo, esos pecados son perdonados. ¿Sí? Todas las obras, todo lo que hacemos en favor de otros, en favor de su pueblo, también se registran. Esas obras no nos salvan. Es la justicia de Cristo. Pero eso se lleva en el cielo un registro para un día mostrarles a las personas todo lo que el Señor hizo a través de Cristo, a través de nosotros, para poderles salvar. Esos libros del cielo se han abierto, se han comenzado, hermanos, allá están nuestros nombres y enfrente de cada nombre está nuestra historia. Esos libros se han abierto desde 1844 y se comenzó a hacer el juicio, la investigación. Primero empezó por los muertos, ese juicio, por la casa de Dios. Y a cada uno de los que ha muerto, enfrente ya se le ha puesto la sentencia, salvación o perdición. En un momento dado, que no sabemos cuándo, terminó el juicio de los muertos y debía empezar el juicio de los vivos. El Señor no dejó la fecha escrita para eso. Todas las señales nos dicen que una vez termine el juicio, tanto de los muertos como de los vivos, el Señor entonces cerrará el tiempo de investigación, cerrará el tiempo del juicio, cerrará los libros y entonces a eso se le llama el fin del tiempo de prueba, el fin del tiempo de gracia, el fin de la oportunidad. Ya no habrá más investigación. Todos los casos habrán sido decididos para vida o para muerte. Ya no habrá oportunidad de arrepentirse de nada. El que es justo seguirá siendo justo, el que es impío seguirá siendo impío. A eso le llamamos el fin del tiempo de gracia. Cuando el Señor deje de interceder, ¿cierto? Deje de interceder, deje de presentar sus méritos, su justicia en favor de los que lo hemos aceptado, no de todos. Hermanos, el Señor no intercede por los impíos. El Señor intercede por los que lo hemos aceptado, por los que hemos recibido su justicia. El Espíritu Santo contiende con los impíos, los trata de convencer. Cuando ellos acepten, forman parte del pueblo, pero el Señor intercede por sus hijos. Esos libros que están allá en el cielo son las evidencias de nuestros actos, para que un día, cuando vamos al cielo y comprobemos por qué mi hermano o mi hermana están en el cielo, o por qué no están los que pensábamos que iban a estar, pues nos sirvan de evidencias para que no vayan a haber ni murmuraciones, ni descontentos, ni rebeliones, para decir que Dios es un Dios tirano, un Dios injusto. ¿Por qué no trajo acá al hermano X o al hermano Y? Ni tampoco que vayan a haber descontentos para que el apóstol Pablo no vaya a decir, no, pero es que, perdón, para que Esteban no vaya a decir, no, pero es que a mí Pablo me apedreó. Y acá yo estoy descontento porque él está acá, si él fue el que me apedreó. Se le va a mostrar los registros del arrepentimiento de Saulo, convertido en Pablo, del perdón y de la obra que Dios también hizo con Pablo, ¿cierto? Entonces, hermanos, hay dos momentos donde termina la gracia. ¿Cuáles son esos dos momentos? Dos momentos donde puede terminar la gracia para las personas. ¿Cuáles son esos dos momentos?
El primero es cuando la persona se muere. Para esa persona a nivel individual se termina la gracia, se termina la investigación. Después de que la persona muere, ya no puede hacer nada, ni arrepentirse, ni los familiares pueden orar por ella para sacarla, para salvarla. Para esa persona ha terminado el tiempo de prueba, ha terminado el juicio investigador, ha terminado la gracia. Lo que hizo mientras estaba viva, eso servirá para su sentencia. Y el segundo momento donde se termina la gracia es cuando el Señor se levante de interceder, deje caer el incensario, diga hecho está, se levante como sumo sacerdote, se cambie sus vestiduras de sumo sacerdote a las vestiduras de venganza, ¿cierto? Y entonces con sus vestiduras de venganza como Rey de Reyes y Señor de Señores, derrame los juicios, derrame los castigos, derrame las plagas sobre los impíos. Recuerden, hermanos, que no estamos enseñando que la gracia se va a cerrar dos veces, primero para los adventistas y después para los demás, como enseña la corporación. No, estamos diciendo que la gracia se puede cerrar a nivel individual para la persona que va muriendo, o que la gracia del Señor la va a cerrar para todos por igual en el momento que deje de interceder. Hermano Jairo, usted va a hablar, hermano. Sí, hermano, en Marcos 16 dice, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que la misma persona se hace el juicio, ¿no? Porque al no creer de una vez queda excluido, ¿no? Mas los que creemos, entonces que dice que quedamos escritos en el libro de la vida, ¿no? Ya, mi hermano. Claro que sí. Es importante, hermanos, creer, ¿cierto? Es importante creer, ¿sí? Y creer y ser bautizado implica obedecer. Es importante eso. El juicio lo hace Dios, ¿cierto? Lo hace Cristo, el juicio investigador. A él le ha sido encargado la obra de hacer juicio. Nosotros, de acuerdo a nuestras obras, somos juzgados. No nos juzgamos a nosotros mismos. El Señor nos juzga por los registros, pero nosotros, de nuestros actos, de lo que hagamos, de lo que aceptemos y de lo que obedezcamos, depende ese juicio. El Señor ha puesto todos sus méritos, sus sacrificios, su sangre, sus oraciones, el Espíritu Santo, los ángeles, los hermanos, la verdad, la palabra, todo lo que ha podido hacer. Dice, ¿qué más se pudo hacerle a mi viña que yo no hubiera hecho por ella? Él lo ha hecho todo. A nosotros nos hace falta creer, aceptar el poder para obedecer. Hermanos, la próxima clase va a incluir el mensaje del segundo ángel. Mi apreciado hermano, usted y yo debemos durante la semana estudiar esta parte. Esta parte para que ya en la clase podamos venir aquí a compartir, a opinar. Vamos a orar, mis amados hermanos, para terminar. El hermano Alfonso, por favor, ¿me está escuchando, hermano Alfonso? Amén, hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Tenga la amabilidad de orar, teniendo en cuenta, hermanos, el mensaje del primer ángel, lo que esta mañana hemos estudiado, y nos faltó, aunque sí lo dijimos, resaltamos, hermanos, que este mensaje del primer ángel hace un llamado claro, directo, urgente a adorar al Creador. Y nosotros, cuando guardamos el Santo Sábado, estamos aceptando el mensaje del primer ángel de adorar al Creador. Todos aquellos que no guardan el sábado están rechazando el mensaje del primer ángel, están pisoteando su ley, pisoteando sus mandamientos, no son temerosos del Señor y están pisoteando el juicio investigador. En esos registros del cielo aparecen como impíos, como violadores de la ley. Quiera Dios, hermanos, que nuestros amigos, familiares, hermanos que están escuchando, nos libremos de aparecer en esos registros del cielo como violadores de la ley. Recuerden que al pisotear el sábado,
estamos violando toda la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a dar por terminado la clase, hermanos, para cantar unas 2 alabanzas y continuar con el tema de adoración, el tema central. Vamos a orar, hermano Alfonso. Adelante, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Estamos muy agradecidos, Señor, por este día santo que nos regaló más en esta tierra y por darnos la oportunidad, Señor, de prepararnos para cada día, Señor, crecer espiritualmente. Pero también pongo en tus manos de amor, Señor, a cada uno, Señor. Estamos aquí reunidos para que seas tú, Señor, con su Santo Espíritu, Señor, dándonos el conocimiento, la sabiduría. Cada día sintamos, Señor, ese deseo, Señor, de crecer espiritualmente. Gracias por este mensaje, Señor, mensaje de los 3 ángeles. Que nos ayude, Señor, a entender y a discernir, Señor, pero también a compartir, a darlo a conocer a otros, Señor, que no conocen este mensaje. Que podamos vivirlo y compartirlo, que podamos tener esa fe y esa convicción, esa certeza y esa seguridad, Señor, que estamos escritos en el libro de la vida, Señor. Y que tú, Señor, está intercediendo allí por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese buen comportamiento, a vivir una vida de santidad y obediencia, Señor. Porque sabemos, Señor, que sin santidad nadie podremos verlo, Señor, a ti, Padre. Gracias por este mensaje. Gracias por el hermano Carlos. Gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Que podamos día a día, Señor, estudiar y meditar en tu palabra. Ayúdanos a apartarnos del pecado, Señor, y a no pecar más, a vivir una vida de obediencia, que cada día, Señor, vamos asidos de tu mano hacia la Canaán celestial. Síganos dirigiendo, Señor, en el segundo mensaje, en el segundo servicio, Señor. Usa, Señor, a la persona que tú has escogido para este servicio, Señor, y que el Espíritu Santo nos siga guiando y nos siga abriendo el entendimiento, Señor. Y que cada día tú nos dé la fortaleza de poder estar seguros, Señor, de este mensaje. Gracias por habernos escuchado en esta hora, Señor. Bendiciones que imploramos y suplicamos, no porque nosotros hagamos algún mérito, Señor, pero sí en los méritos sacrosantos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal de
bendecido del Señor. Siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar. Quien acuda en la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado